Hola, mi nombre es Diego de la Torre, soy técnico de INTA especializado en post cosecha de granos. A continuación, en estos próximos minutos, les voy a contar sobre el sistema de logístico y de post cosecha de Argentina y las tecnologías aplicadas en el mismo. Vamos a empezar hablando un poco de la producción de cereales y oleaginosas en Argentina. En los mapas que vemos en esta diapositiva, vemos que la producción de maíz, soja, cebada y trigo, así como de sorgo y de girasol, están ubicadas en la zona centro y centro-oeste de la República Argentina. Vemos también, sobre todo en lo que es maíz y soja, que hay un área de producción más al norte, que representa un área nueva de producción que se ha extendido hacia esa zona. Si vemos en el gráfico que está a la derecha, podemos ver cuál es la producción anual en millones de toneladas. En principio, en la primera barra, en todos los cereales y oleaginosas, que estamos cerca entre los 100 y 120 millones de toneladas. Estos datos, por supuesto, varían de campaña a campaña. Y si después vemos cómo está compuesta esa producción, vemos que ahí tenemos dos actores principales, que son el maíz, con cerca de 60 millones de toneladas, y la soja, que está alrededor de las 50 millones de toneladas. De vuelta, esta relación suele cambiar de campaña a campaña. Pero claramente son los dos principales cereales y oleaginosas respectivamente. Después continúan el girasol, el trigo y la cebada, así como el girasol. Así está compuesta la producción de cereales y oleaginosas en Argentina. Y también cabe destacar que en general esta producción se alternan en dos fechas o dos campañas por año de producción que deben ser recibidas por un sistema de almacenamiento, un sistema de post cosecha que permita recibir, almacenar, conservar y acondicionar esta producción de cereales y oleaginosas. Entonces, desde el punto de vista del próximo eslabón de la producción, que es justamente el motivo de esta charla, ¿qué capacidad tiene el sistema de post cosecha de Argentina? Bueno, tenemos una capacidad total de almacenamiento de alrededor de 120 millones de toneladas. Es decir, que tenemos capacidad de almacenar toda esa producción anual del país. Si descomponemos esa capacidad de almacenamiento, vamos a ver que tenemos dos principales actores. Por un lado, el sistema de almacenamiento en silo bolsa, que un poco más adelante vamos a hablar, es un actor clave que permite almacenar alrededor de 40 a 45 millones de toneladas todos los años. Y por otro lado, tenemos los sistemas de almacenamiento permanentes o fijos, compuestos por celdas o silos tradicionales a los que estamos acostumbrados a ver en todas partes del mundo, con una capacidad de alrededor de 80 millones de toneladas. Como vemos, estos son los dos principales actores y se destaca el silo bolsa porque es un sistema de almacenamiento que nació en Argentina, se desarrolló en Argentina, se difundió en Argentina y que ahora está siendo exportado como tecnología al resto del mundo. Este sistema de almacenamiento permanente, vemos que tenemos parte que existe o está instalado en el mismo campo de los productores, una parte muy pequeña en los puertos, son sistemas con muy poca capacidad con respecto a la producción, porque tienen un alto recambio, son lugares de paso del cereal, están especializados en recibir y despachar hacia los barcos los granos recibidos en las campañas. Y por otro lado tenemos los centros de acopio o elevadores, los centros concentradores, que son instalaciones fijas que representan la mayoría de este tipo de almacenamiento con alrededor de 50 millones de toneladas, que están representados por más de 4.200 centros de estos en todo el país, distribuidos en toda esta área productiva que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, si vemos que la capacidad total está entre los 120 y 130 millones de toneladas, y que la silobolsa almacena entre 45 y 55 millones de toneladas todos los años, vemos que es de vital importancia ese sistema de almacenamiento en todo el sistema de post cosecha de Argentina.
Para describir un poco, así como describimos un poco cuantitativamente el sistema en el diapositiva anterior, veamos un poco más cualitativamente cómo están compuestos. Bueno, los sistemas de almacenamiento, como vimos, están ubicados en tres partes. Uno, directamente en los campos de los productores, donde contamos con los dos sistemas tradicionales de silos, que generalmente son instalaciones antiguas de varios años y con baja tecnología. Generalmente no tienen muy malos sistemas de monitoreo y tienen sistemas malos de, por ejemplo, aireación. Generalmente tienen dificultades para acceso a la energía, tanto eléctrica como de gas, por el caso de tener una secadora, por lo menos no son frecuentes. Entonces estos sistemas están complementados con una alta adopción en este nivel del otro sistema del cual les hablé, que es el silo bolsa. Entre los productores está muy difundido el uso del silo bolsa para almacenar su propia producción. Después, en un eslabón siguiente, tenemos los elevadores, los centros de acopio y la industria, donde los sistemas de almacenamiento, aquí sí son de los tradicionales, son instalaciones fijas, que pueden ser silos de zinc o de cemento o de hormigón, con capacidad de secado, con alta capacidad de secado, con sistemas de aireación muy tecnificados y con toda la tecnología de monitoreo y acondicionamiento de cereales instalada. Esto es sobre todo cierto en instalaciones o elevadores de alta capacidad, de más de 50.000 toneladas o mayores, y donde la aplicación o el nivel de adopción de tecnología es muy alto. Después tenemos plantas de tamaño intermedio, entre 10 y 50.000 toneladas, donde la adopción de tecnología es justamente a un nivel medio. Y después tenemos acopios que son muy pequeños y que son, el nivel tecnológico de la antigüedad es similar a la de los acopios. Por último tenemos los puertos, que como les dijimos anteriormente, son lugares especializados en recibir y despachar mercadería, no así para mantener durante mucho tiempo los cereales y oleaginosos almacenados en ese lugar. Donde también hay alta tecnología aplicada, sobre todo a esto del transporte, el seguimiento y el despacho de la mercadería. Ahora, ¿cuál es el recorrido logístico de los cereales y oleaginosas dentro de este sistema? Bueno, si tomamos como punto de partida la granja o el campo donde se producen esos cereales y oleaginosas, vemos que hay una parte importante, alrededor de un 40% de esa producción, que va directo a un puerto para ser despachado. O sea, eso se transporta generalmente a través de un camión directo al puerto para ser exportado. Ahora, si no es este el camino que toman los granos, la otra opción es que sea almacenado en el propio campo, como dijimos, generalmente en una instalación o mayoritariamente en silo bolsa y no en instalaciones fijas. Y una vez que fue almacenado en el campo, el productor, dueño de esa mercadería, puede tomar la decisión de autoconsumir ese grano, generalmente para alimentar a su ganado, con un sistema de feedlot o algún tipo de suplemento a las dietas, o puede optar por despacharlo hacia un elevador, donde puede ser necesario hacer algún tipo de acondicionamiento a ese grano, o simplemente hacer un negocio de venta o de ese cereal. Otra opción, por supuesto, es hacer una venta desde ese silo bolsa o de ese almacenamiento a campo a la industria o al puerto. La otra opción, durante la cosecha, el dueño del lote de producción, que puede tomar es despachar desde el lote, desde la cosechadora, a un elevador o directamente a la industria, generalmente esto a través de contratos. Y por supuesto, tanto de los elevadores, una vez que recibieron los elevadores esos granos, ya sea directa del campo o con un previo almacenamiento en el mismo campo, se puede despachar al puerto o a la industria.
Ese es, de forma muy resumida, los caminos que normalmente toman los cereales de oleaginosas, con algunas diferencias entre las diferentes especies, de acuerdo a cuál sea el porcentaje de exportación o de industrialización que tenga cada uno. Ahora, ¿cómo es la logística entonces a los puertos, que vimos que es tan importante en Argentina? Bueno, como ven en este diagrama de flujo de transporte de cereales en Argentina, vemos que toda el área productiva que vimos en las primeras diapositivas está conectada con una alta circulación de cereales y oleaginosas, y que terminan básicamente en estos nodos que vemos con puntos negros grandes, que están representados por los puertos, en este caso el puerto de Rosario, puerto de Buenos Aires, puerto de Quequén y puerto de Bahía Blanca, que son los principales puntos de exportación de los granos. Y después vemos otros puntos que están representando diferentes tipos de industrias de transformación. La mayoría de por ejemplo, las plantas de etanol, que son de alta relevancia en este sistema, están ubicadas lejos de los puertos y en la zona centro de las áreas productivas. Mientras que la mayoría de la industria del crushing de la soja están ubicadas en los mismos puertos, principalmente alrededor del puerto de Rosario. Si hacemos un análisis de cuál es el sistema de transporte y lo comparamos con el de Brasil, que es un competidor directo de Argentina en Latinoamérica, y de Estados Unidos, que tiene un sistema productivo también similar y muy importante, y además pertenece a un país desarrollado, podemos ver cómo es la diferencia en el sistema de transporte. Si nos centramos en Argentina, vemos que solo un 2% de estos granos se mueven en Argentina por vía fluvial. Esto ya sea por barcazas, generalmente por los ríos, el movimiento o por canales, vemos que es realmente muy poco. Después le sigue un 16% de granos que se mueven por vía férrea, por trenes, que si lo comparamos con lo que sucede en Brasil o en Estados Unidos, vemos que es significativamente menor la participación del tren en el transporte de granos. Por último, vemos que el transporte de granos por camiones representa en Argentina el 82% de los granos que se transportan por este medio, mientras que en Brasil solo el 62% y en Estados Unidos solo el 16%. Esto claramente no es algo deseable, dado que el costo de este transporte en camiones es mucho más elevado que el mismo hecho por tren o en barcaza. Sin embargo, tenemos una ventaja dentro de este sistema logístico, que es que la distancia media desde el lote de producción hacia el puerto, que podemos representarlo como un ejemplo de destino final importante, es entre 250 y 300 kilómetros. Mientras que en Brasil y en Estados Unidos esa distancia asciende a cerca de 1000 kilómetros. Eso es una ventaja que tenemos por la ubicación de nuestras zonas productivas y en nuestros puertos, que claramente representa una ventaja competitiva con respecto al resto de la competencia. Ahora bien, volvamos un poco para atrás y vemos que dentro del sistema de post-cosecha argentino, el silo bolsa ocupa un lugar muy importante. En este gráfico lo que vemos es una evolución representada por las barras azules de la producción total de cereales oleaginosas en la Argentina, donde vemos que ha habido un crecimiento desde la década del 90 hasta nuestros días, constante y significativo, que ha hecho que elevar la producción de granos de 50 millones, 60 millones de toneladas a los 120, 130 que estamos acostumbrados a ver hoy. Ahora, ese crecimiento en la producción tuvo que ser acompañado por una mejora de la capacidad de recibir esa producción por el sistema de post-cosecha. Y justamente vemos que el silo bolsa, desde los 90 hasta nuestros días, ha ido aumentando desde las 2 millones de toneladas, prácticamente, o cero, a cerca de las 50 millones de toneladas hoy en día. Entonces vemos que este crecimiento en la producción, que fue gracias a la inversión de tecnología, expansión de la frontera agrícola, etc., fue también posible gracias a que hubo una tecnología desarrollada en Argentina que permitió recibir esa producción, que fue justamente el silo bolsa.
Vamos a entrar entonces a ver un poco más en detalle algunas características de este sistema, que son únicas de este sistema y donde la Argentina es el referente a nivel mundial. Entonces, ¿qué es un silo bolsa? Bueno, en primeros rasgos podemos ver en esta foto un establecimiento donde están lo que se ven estas tiras blancas, son justamente los silobolsas ubicados en el campo de forma correcta, de a pares, donde en su interior hay almacenados diferentes especies de granos. ¿Para qué son? Entonces, bueno, esto es un sistema de almacenamiento, ni más ni menos, un sistema de almacenamiento de granos a granel. Se pueden almacenar granos e incluso otros productos que se pueden almacenar a granel. Pero nos vamos a concentrar en granos en esta charla. Entonces es un sistema de almacenamiento. Es un sistema flexible. Vamos a ver que por dos razones, pero acá me refiero porque es flexible a la composición de su material. Así como los silos y las celdas están compuestas por chapa o por hormigón, estructuras rígidas, este sistema de almacenamiento está compuesto por poliestileno, que es un material flexible. Es una bolsa. Y que tiene la propiedad que no es reutilizable. Es un sistema de almacenamiento descartable. O sea, el silobolsa se utiliza, se almacena el grano una campaña o durante el tiempo que sea necesario, y cuando se extrae, esa bolsa se destruye y no puede volverse a utilizar para este fin. Sí, claro, es un material que es reciclable y se puede reciclar justamente para hacer otros implementos de este mismo material. Otras características de este sistema es que es potencialmente hermético. Esta es una característica clave. El material permite una alta aislación de los gases del interior del almacenamiento, donde está el grano, del ambiente intergranario, con la atmósfera, permitiendo manteniéndolos aislados, y esto nos da propiedades que nos permiten hacer una conservación muy adecuada, y sobre todo cuando estamos con granos que están en el límite o por encima de la humedad segura de almacenamiento. Este sistema nos da algunas ventajas en ese sentido. Ahora, decimos que es potencial porque si bien en teoría, o cuando hacemos las mediciones en el laboratorio, estos materiales son altamente herméticos al pasaje de gases, en condiciones reales a campo, las mediciones que hemos hecho nos han demostrado que es muy difícil que estas condiciones de hermeticidad se mantengan, debido a que es un sistema, como dice en el punto siguiente, que es temporario y frágil. O sea, la bolsa es muy susceptible a roturas por imperfecciones en el terreno donde se las arma, o por la acción de animales salvajes o domésticos, accidentes, caída de granizo, etcétera, que provocan roturas en esta membrana, permitiendo luego la entrada de aire o el intercambio de gases e incluso la entrada de agua en caso de tormentas. Entonces es diferente a las condiciones teóricas de las condiciones reales que se pueden lograr. De todos modos, este sistema, incluso con perforaciones, logra una hermeticidad muy superior a lo que se puede lograr en un sistema de almacenamiento tradicional, y es una de las características principales de este sistema. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Bueno, en principio, vamos a arrancar por el más obvio, que es la bolsa en sí misma, ¿no? Es un recipiente, como dijimos, de plástico que se fabrica en el país, hay varios fabricantes, y donde nos permiten, se puede guardar el grano. Eso se puede hacer gracias a otro componente, que es la maquinaria dedicada a este sistema, que vamos a ver un poco más adelante en qué consiste. Por otro lado, tenemos tecnologías anexas a este sistema, que complementan tanto la bolsa como la maquinaria, y que permiten, generalmente, están orientadas a hacer un correcto monitoreo, tanto de la integridad de la bolsa, por su cuidado, como de la calidad del grano que está almacenada en su interior. Y por último, tenemos un factor no menos importante, que es el factor humano. Es una tecnología que ha tenido, por varias razones, ha tenido mucho éxito en Argentina, pero uno de los factores importantes es que es una tecnología muy simple, muy rústica, y que permite su implementación a campo sin grandes dificultades. Pero esta gran difusión que ha tenido ha puesto en relevancia que es muy importante que los
personas que están involucradas en su manejo conozcan su funcionamiento y sepan implementar estos otros componentes del sistema. Como esto es compartido con cualquier otra técnica, otro sistema de almacenamiento, el factor humano y la capacitación de las personas que están involucradas es fundamental para que los aspectos técnicos y teóricos beneficiosos de este sistema se vean reflejados en la práctica. Hablemos un poco de este otro eslabón que eran las maquinarias asociadas a este sistema. Tal vez la maquinaria más importante sea el sistema de embolsado, la que nos permite ingresar el grano que viene de la cosechadora, ingresarlo en esta máquina y que la máquina provoque el embutido del grano dentro de la bolsa. Esa es su principal función. Es una máquina muy simple, que además tiene como objetivo secundario elevar el grano a la altura necesaria para que pueda entrar a la bolsa y compactar el material de tal forma que logre ingresar de forma compacta dentro de la bolsa, evitando la presencia de cámaras de aire, por ejemplo. También otra función secundaria que tiene este embolsador es la capacidad de aplicar productos en el momento que se va llenando la bolsa, como pueden ser fungiestáticos o pueden ser insecticidas o cualquier otro tratamiento que se quiera realizar a ese grano. Hay diferentes implementos que nos permiten aplicar esos productos en este momento. Estas máquinas, a lo largo de años de experiencia en la Argentina, como vimos desde los 90 hasta nuestros días, han evolucionado significativamente y hoy contamos con un sistema, un diseño realmente muy simple, se ha logrado simplificar mucho el sistema y manteniendo o logrando una alta eficacia en su uso. Esta maquinaria de embolsado se usa asociado a un conjunto con un tractor, con una unidad de potencia, y hay otros tipos de embolsadoras que no necesitan siquiera la acción de un tractor o ningún tipo de potencia extra. Son maquinarias que embolsan sin necesidad de consumo de energía. Esto es básicamente lo que se necesita para embolsar, y lo que es interesante destacar es que muchas veces este servicio de embolsado es prestado por la misma contratista, dueño de la cosechadora, que presta el servicio de cosecha. Dado que es una maquinaria junto con la bolsa, que generalmente es provista por el productor, dueño del grano, permite que la cosechadora trabaje sin necesidad de adaptarse a los tiempos de un camión o un sistema de transporte que vaya a buscar el grano al campo, o que se vea limitado por problemas en la capacidad de almacenamiento fijo del lugar donde está prestando su servicio. Entonces, están muy interesados las personas que prestan el servicio de cosecha en contar con su propia embolsadora para garantizarse el transcurrir ininterrumpido de la cosecha. Sistema de extracción. Bueno, una vez que el grano fue embutido dentro de la bolsa, fue almacenado y queremos extraerlo para despacharlo hacia su uso final, necesitamos extraerlo, y si bien en un principio se hacía de forma muy casera, muy manual, con palas, sinfines, móviles, etc., a lo largo de estos años se han desarrollado diferentes tipos de maquinaria capaz de extraer con muy alta eficiencia y a altas tasas, a gran velocidad, el grano almacenado en los silobolsa. Incluso muchos de estos sistemas tienen la capacidad de ir plegando el silobolsa, dejándolo de forma acomodada muy propicia para luego ser despachado en la bolsa remanente a un centro de reciclado. Por supuesto, el principal objetivo de estos sistemas es simplemente extraer el grano del silobolsa. Hay un tercer componente que al principio pasa desapercibido y no parece tan obvio, pero es los sistemas de transporte, tanto del lote hacia la bolsa como de la bolsa hacia otras eslabones de la cadena.
El objetivo de estos transportes es, como dije, transportar el grano desde y hacia el silobolsa. Cuando estamos durante el proceso de embolsado, necesitamos un sistema de transporte para trasladar el grano desde la cosechadora hasta esta embolsadora, para que no tenga que dejar el lote donde está cosechando y dirigirse hacia el lugar puntual donde está el silobolsa. Se utiliza lo que en Argentina se llama una monotolva, que no es más que un carro con una alta capacidad de descarga de grano, de carga y de descarga. Se autodescarga, como vemos en esa imagen. Generalmente se usa en conjunto con un tractor de alto caballaje. Y este sistema de transporte es clave para lograr un transcurrir fluido tanto de la cosecha como de la carga o del funcionamiento de la embolsadora. Por último, estos mismos monotolvas, junto con tractor, con camiones u otros medios de transporte, son utilizados para, cuando se extrae el grano, transportarlo hacia el próximo eslabón de la cadena. ¿Cuáles son las tecnologías que les comentaba hoy anexas a este sistema de embolsado, de extracción y silobolsa? Bueno, tenemos por un lado sistemas de parches y sistemas o tecnologías de mantenimiento que permiten extender la vida útil de las silobolsas. Normalmente los fabricantes recomiendan no extender su uso por más allá de 6 meses. Lo cierto es que en la práctica los usuarios extienden el uso del silobolsa hasta 1 año o incluso más. Y eso es posible gracias a un monitoreo de la integridad de la bolsa y a reparaciones cuando sean necesarias de la integridad de la misma para evitar fundamentalmente el ingreso de agua y, en segundo lugar, para garantizar lo máximo que sea posible la hermeticidad del sistema respecto de los gases. Otra tecnología asociada es la de monitoreo. Se han desarrollado desde INTA un sistema de monitoreo de la calidad de los granos almacenados en silobolsa, que consiste en medir cuál es la concentración de dióxido de carbono dentro del silo, y dependiendo de la especie, condición de humedad, época del año, se elaboran tablas de riesgo de almacenamiento, que funcionan muy bien a lo ancho y largo de todo el país, que está basado en información científica relevada por nosotros y otras instituciones, y que permite llevar un control minucioso de la calidad del grano que está almacenado dentro del silobolsa. Otro tipo de tecnologías anexas son las tecnologías de sellado. Acá, por ejemplo, en la foto vemos un equipo de termosellado de la bolsa que nos permite sellar al final de la bolsa de forma hermética y nos permite garantizar tanto que no entre agua como que la hermeticidad hacia los gases sea mantenida. Otro tipo de tecnología anexa son las de pruebas de la integridad física de la bolsa. Lo vemos en el ejemplo, es un prototipo de un sistema de test de hermeticidad. Realiza un test mediante diferencia de presión que permite detectar cuando una bolsa está en buenas condiciones de hermeticidad y cuando no lo está. Esto es muy importante previo, por ejemplo, a una aplicación de insecticidas gaseosos o tratar de inyectar algún tipo de gas, o simplemente para saber cuál es el estado de integridad de esa bolsa y saber cuál es el riesgo que se asume al continuar el almacenamiento de esos granos en el futuro. Ahora, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Porque, bueno, podemos detectar algunos puntos importantes que por lo menos son destacables. Por un lado, en la cosecha, nos permite mantener un flujo o una actividad de cosecha ininterrumpida, incluso cuando las condiciones climáticas no son buenas para que accedan camiones u otros sistemas de transporte hacia el lote para retirar el grano. Cuando esto sucedía, antes de contar con este sistema, simplemente no se podía cosechar porque no tenías a dónde despachar esa mercadería. La silobolsa permite cosechar, ni bien la cosechadora puede entrar al lote, aun cuando los caminos que conectan el campo o de producción con el destino final estén en malas condiciones debido a lluvias, por ejemplo.
También permiten en plena campaña, cuando a veces la disponibilidad de camiones es difícil, porque hay una alta demanda y no se consiguen estos camiones, la cosecha puede continuar gracias a que el grano puede ser almacenado directamente en el mismo lote, no se está cosechando. Esto nos lleva al segundo punto de ventaja, que es la ventaja logística, que es justamente esto que les comentaba. Nos permiten almacenar el grano en el mismo campo, independizándonos de la disponibilidad de camiones, y también es un sistema que muy rápido, tanto de carga como de descarga, lo cual es lo que hace que sea muy útil para el contratista que presta el servicio de cosecha, porque le asegura que su cosechadora va a seguir trabajando ininterrumpidamente. Por otro lado, otra ventaja es el costo. Acá hay que hacer un llamado, por eso acá solamente marcamos como una ventaja moderada. Es que, bueno, la inversión inicial es mucho más baja. Digamos, comprar bolsa descartable es mucho más económica que una instalación fija para la misma capacidad de grano almacenado. Sin embargo, lo cierto es que el costo operativo de mover el grano es mayor, ¿no? Porque tenemos que conseguir estas máquinas para llenarlo y para vaciarlo, implica personal que esté dedicado a hacer ese trabajo. Entonces, digamos, podemos decir que el costo de inversión inicial es mucho menor, el costo operativo del silo bolsa es algo mayor al de una instalación fija. La instalación fija es al revés, tenemos un costo de inversión inicial mayor y el costo operativo es algo más bajo. Entonces, dependiendo las condiciones de cada lugar, puede ser más costoso o menos costoso un sistema o el otro. Otra gran ventaja de este sistema es la trazabilidad. Hacer un sistema de almacenamiento modular, uno puede almacenar las 200 toneladas que almacena normalmente un silo bolsa estándar, o puede hacerlo puede cortar el silo bolsa y hacer lotes de almacenaje más chicos, y están perfectamente determinados y pueden ser señalados de alguna forma para distinguir diferentes calidades o especies de grano. Esto es muy bueno para mantener, primero para segregar diferentes calidades y tipos de granos, y en segundo lugar para mantener su trazabilidad, porque esos lotes te quedan confinados y no corren riesgo de mezclarse con otros lotes. Entonces es un sistema que nos permite tanto la segregación como la trazabilidad de granos, que en sistemas tradicionales de almacenamiento es mucho más dificultoso. Otra gran ventaja es la flexibilidad, y en este caso ya no hablo de la flexibilidad del material del silo bolsa, sino hablo de la flexibilidad en la capacidad de almacenamiento. Como vimos en los gráficos anteriores, diferencias o cambios en la producción, o dicho de otra forma, en la demanda de capacidad de almacenamiento, que puede fluctuar de año a año debido a diferentes factores. Es muy difícil de seguir o de dimensionar un sistema de instalaciones fijas que encima tienen un alto costo de inversión a esas fluctuaciones. Y el silo bolsa entra a jugar en ese espacio, cumpliendo la función de buffer. Digamos, contando con un sistema de almacenamiento fijo estándar o por debajo de los picos máximos de producción, podemos, cuando las campañas son muy exitosas, recurrir al silo bolsa para cubrir estas alzas en la producción estacionarios o en algunas campañas en particular. Entonces, entre los dos sistemas se complementan para poder ir adaptándose a los cambios de las diferentes campañas. Otro punto, otra ventaja, que también lo ponemos como un punto, porque es al igual que el costo algo que puede variar de una condición a otra, es la mejor preservación de la calidad de los granos almacenados en este sistema. Esto es algo que cuando comparamos a nivel de lote vemos que esto es así. ¿Por qué? Porque los sistemas de almacenamiento fijo a campo en Argentina suelen ser bastante antiguos o con un bajo nivel de implementación de tecnologías, donde poder mantener la calidad en esos sistemas, por ejemplo, sin sistema de monitoreo o con mala o nula aireación, es muy difícil. Y en esa circunstancia el silo bolsa permite un mejor almacenamiento con menor riesgo de ataque de insectos y menor riesgo de daño por hongos,
que un sistema tradicional en esas condiciones. Ahora, cuando vamos a plantas de acopio con mejor tecnología, esto es con mejores sistemas de monitoreo, con sistema de aireación, incluso con sistema de secado, bueno, ahí ya el silo bolsa ya no tiene tantas ventajas porque el silo bolsa no tiene capacidad para hacer ningún tipo de acondicionamiento o manejo dentro del grano que está dentro del bolso. Lo único que se puede hacer es extraerlo para luego hacer el tratamiento de una planta. Así que, dependiendo en qué lugar en qué eslabón de la cadena estemos, esto es cierto. Lo que sí es verdad es que el silo bolsa es un sistema que permite, si está bien utilizado, y acá entra nuevamente eso que mencionamos hoy, el factor humano, ¿no? Si es bien utilizada, permite una muy buena conservación de la calidad de los granos que se almacenan en este sistema. Hay mucha información generada sobre esto, esto lo que les estoy contando ahora es solamente un resumen. Les comparto alguna información extra, como que el 80% de los usuarios no cuentan con ningún sistema de monitoreo de la calidad de los granos que están almacenados en el silo bolsa. Esto habla de que es un sistema que se utiliza en campos o directamente con muy poca utilización de tecnología, y que ese 20% que sí utiliza sistemas de monitoreo restante está generalmente representado por grandes centros de acopio que usan el silo bolsa como un sistema buffer para almacenar granos cuando su capacidad fija se ve colmada. Un 70% de los usuarios indica que nunca o casi nunca tiene problemas de la calidad de los granos almacenados en silo bolsa. Eso habla de una muy buena manejo y una buena percepción de costo-beneficio de este sistema por parte de los usuarios. Por otro lado, el 95% de los productores tienen experiencia en el uso del silo bolsa. O sea que es un sistema muy difundido y cuyo manejo es ampliamente conocido por los productores argentinos. Esto es un punto destacable a destacar cuando uno intenta introducir esta tecnología en países donde los productores no están familiarizados con esta tecnología. Es importante hacer hincapié en la capacitación para hacer un buen uso de la tecnología. Por último, el 60% de los usuarios solo tienen menos de 20 bolsas a su cargo. En general, es un sistema que está utilizado por pequeños productores o medianos productores, y su uso está muy diversificado con diferentes tipos de granos en diferentes regiones del país. Como vemos, los porcentajes almacenados de cada grano, nuevamente el maíz y la soja representan con el 52 y el 57% del grano almacenado en silo bolsas respectivamente, seguidos luego por el trigo y finalmente por la cebada como los granos más almacenados en este sistema. Si están deseosos de tener más información referido a este sistema, pueden entrar a esta página que les cito aquí abajo, se llama silobags.org, donde van a ver toda la información disponible respecto a este sistema, desde investigaciones básicas hasta artículos de extensión y infografías que explican muy bien y de forma mucho más profunda de lo que vimos acá, esta tecnología. Ahora bien, si bien el silo bolsa claramente es una tecnología o un sistema distintivo del sistema de post-cosecha en Argentina, la Argentina se destaca también, dado su alta producción de granos, en una serie de tecnologías que están aplicadas al sistema y que hacen que el sistema de post-cosecha argentino sea muy eficiente. La Argentina cuenta con fabricantes y proveedores de gran parte de los implementos tecnológicos necesarios para que este sistema esté en marcha. Me estoy refiriendo a los propios silos, a las secadoras. Las secadoras es realmente destacable la calidad de las secadoras que se producen en Argentina. Se han logrado diseños con una muy buena relación entre el costo, eficiencia y capacidad de secado,
que de hecho se exportan a toda Latinoamérica y a todo el mundo, y cumplen muy bien su tarea. Se desarrollan diferentes tipos de transporte de granos, sistemas de aireación, sistemas de monitoreo de la calidad de los granos, sistemas de muestreo de granos automatizados, sistemas de medición de contenido de humedad de los granos. También tenemos fabricantes de automatizaciones para diferentes componentes dentro del sistema, pero principalmente tenemos automatizaciones muy buenas de los sistemas de aireación, que permiten hacer un uso eficiente de los ventiladores, reduciendo costos de energía y aumentando la eficacia del enfriado de los granos. También se cuenta con fabricantes y prestadores de servicio de sistemas de refrigeración, por ejemplo, con muy buen desempeño, sobre todo en las zonas nortes más cálidas de nuestro país. Por supuesto, muchos de estos implementos también son importados y compiten con productos importados, sobre todo en lo referente a transportes y a silos, principalmente. Muchas de estas tecnologías participan del sistema científico argentino, del cual INTA forma parte, junto a universidades, el CONICET, y a, por supuesto, emprendimientos privados que también hacen investigación y desarrollo. Como vimos hablamos de Silo Bolsa, hay diferentes desarrollos, como el mismo Silo Bolsa, que fue desarrollado por emprendimientos privados y por el INTA, así como las tecnologías accesorias que estuvimos viendo de monitoreo, de test de hermeticidad, y también vamos a sumarle técnicas para fumigar y controlar las atmósferas dentro de los silobolsas. Como los silobolsas son, como dijimos, un sistema muy hermético, permiten hacer aplicaciones muy buenas de gases fumigantes dentro de este sistema. Con una eficiencia, me refiero a lograr concentraciones de los gases y una permanencia de esa concentración en el tiempo muy elevada que permite una alta eficacia de las fumigaciones. Asimismo, también es un sistema ideal para, por ejemplo, inyectar dióxido de carbono y otros gases para modificar la atmósfera y prolongar la vida útil de los productos sin utilización de productos, digamos, químicos que puedan ser objetados por algún mercado. Me refiero, por ejemplo, a productos orgánicos. Por supuesto, también se han trabajado en la aplicación de productos líquidos en los silobolsa, tanto así como se ha trabajado en tecnologías que permitan la aplicación de estos productos durante el embolsado en el silobolsa, y se ha trabajado en la dosificación de los mismos. Esto es para nombrar algunos de los desarrollos en los cuales estamos trabajando y en los cuales muchos ya están disponibles hoy para su comercialización. Ya volviendo otra vez a los sistemas de almacenamiento más tradicionales, también el INTA está involucrado en el desarrollo de tecnologías como la de un silo secador con aire natural a baja temperatura, que en principio fue pensado, diseñado para productos especiales como el maíz pisingallo, que requieren un manejo muy fino de la temperatura y el control de la humedad del grano. Pero luego, este sistema, una vez que se patentó y se comercializó, empezó a ser adoptado por productores de commodity, de maíz commodity, que veían en este sistema dos ventajas principales. Uno es que tenían la capacidad, por su tamaño, de un sistema de secado que se adaptaba a producciones pequeñas o medianas de maíz, a un costo muy razonable para esa escala, que de otra forma sería imposible acceder a una secadora de alta temperatura como las que les mencionaba hoy. Y por otro lado, otra gran ventaja que ven en este sistema, estos productores de commodity, es que es un sistema que está totalmente automatizado, lo cual le permite ser operado por el personal que no esté altamente especializado o altamente capacitado en el manejo de granos. Otro sistema en el que
está en este momento en desarrollo, próximo a pasar a una fase de comercialización. Es un sistema de monitoreo de la calidad de los granos almacenados basado en la concentración de dióxido de carbono dentro de los silos, similar al que ya fue desarrollado para los silobolsas, pero este sistema tiene el desafío de que tiene que hacer esta tarea de medir dióxido de carbono en un ambiente que no es hermético. Esto presenta una serie de desafíos que bueno, se han ido superando, y este desarrollo esperamos pronto esté en una fase de comercialización. Por otro lado, ya tenemos otras herramientas, les voy a citar dos que ya están disponibles. Una es un instrumento, una aplicación que funciona en entorno Android, que permite planificar y hacer un seguimiento de la aireación de los granos en silos. Esta aplicación lo que permite es establecer cuáles serían las temperaturas límites adecuadas para cada lugar y para cada condición de grano, para encender los granos e enfriarlo. Y nos permite hacer una proyección a futuro, a los 10-15 días, en función de los pronósticos climáticos, de cuál va a ser la performance de ese sistema, y si es necesario hacer alguna corrección para sacar el máximo provecho de las condiciones ambientales para lograr el objetivo de bajar la temperatura de los granos. Esta es una herramienta muy útil que pretende ser una ayuda para los usuarios. Y por otro lado, tenemos una herramienta más de diseño de sistemas de aireación que se llama Airear. Si uno pone Airear en un buscador, van a llegar rápidamente a esta aplicación, que es libre y gratuita, y que consiste en un sistema que dimensiona los hilos de acuerdo al grano que queremos almacenar. Nos calculan diferentes variables y nos cuenta con una base de datos de ventiladores que nos permite simular cuál va a ser el desempeño de ese silo con diferentes ventiladores, y de esta forma buscar cuál es la combinación adecuada para lograr acondicionar el grano que queremos cargar en ese silo. Es una herramienta que sirve tanto para el diseño de nuevas instalaciones como para la refacción o la modificación o la adecuación de sistemas preexistentes. Estas son algunas de las herramientas que hemos desarrollado, que están disponibles, que por supuesto de cada una de ellas tenemos mucho más información que con gusto compartiremos con quien esté interesado. Como dijimos un poco antes, el factor humano es fundamental, tanto en el silobolsa como en todas las otras técnicas o tecnologías de manejo de granos. Es por eso que desde nuestra institución tenemos en marcha un programa de capacitación online que ya cuenta con un curso completo, ya ha tenido su primera edición el año pasado, y contamos con 3 cursos más que están por ser lanzados en los próximos meses, y que forman un conjunto de cursos dentro de un programa que se llama Progranos, que se hace, cuyos contenidos fueron desarrollados por nosotros, por INTA, junto a diferentes instituciones colaboradoras, y también lo hicimos este plan está en asociación con la Universidad de Iowa State University, que también colabora en este programa de capacitación. Por supuesto, antes de la pandemia, y esperemos poder volver pronto, hacíamos capacitaciones presenciales y con demostraciones a campo para llegar lo mejor posible al usuario de estas tecnologías y asegurarnos que las técnicas y las tecnologías sean bien aplicadas. Contamos también con la publicación de diferentes manuales que ayudan a que la información esté disponible de forma fácil y accesible para los usuarios. Es de destacar, vamos a destacar el manual de buenas prácticas en manejo de granos, que es un manual de bases teóricas sobre las prácticas correctas para el manejo de los granos, que ya ha ido evolucionando en un programa de implementación de las buenas prácticas que estamos aplicando en diferentes plantas de acopio. Y también destaco el libro de silobolsa, donde están impresas todas las características y la información necesaria para un buen uso, una buena implementación de este sistema. De mi parte, eso es lo que quería contarles referido al sistema de post cosecha y las tecnologías aplicadas
en Argentina. Les dejo mi correo por si tienen más consultas o quieren profundizar en alguna temática en especial. Estoy a su disposición. Muchas gracias por su tiempo y disposición.